Con mucho gusto. Pues yo soy Matías, Medina Tanco. Eh, He estado jugando D&D desde hace ya como 5 años, 6 años, y me especializo sobre todo en ser DM. Siento que tienes más años de... O sea, yo tengo... Sí, yo también tengo como 5 años. Y pues yo empecé cuando ustedes ya tenían tiempo. Entonces quizás más. A ver, Sí. Yo creo que no, como... sí, ahora que calculo, sí, son como 6 7. Ajá. Sí, sí, 6 7 años, por ahí. Va. Sí, o sea, te especializas en ser DM. ¿Cómo? Que te especializas en ser DM. Y sí, me especializo sobre todo en ser DM. No soy tan buen jugador en sí, pero me gusta mucho ser Dungeon Master y fui el que introduje a todos mis amigos a D&D. Entonces True. sí, sí, yo fui el que descubrí que D&D era una cosa que Ajá. existe. O sea, justo te quería preguntar, ¿tú cómo descubriste D&D? Pues yo lo descubrí por dos webcomics que había Ok. encontrado que son bastante viejos, de hecho. Pero uno se llamaba DM of the Rings, que era Gran nombre. web. Ajá, sí, es que agarraron la trilogía del Señor de los Anillos y creo que lo hizo un tipo que se llama Seamus Young, pero agarró la trilogía de las películas del Señor de los Anillos y usaba screen caps de las películas y les ponía diálogo como si fuera una campaña de D&D, con cada personaje Legolas, Aragorn, Ajá. etcétera, siendo jugadores y cuadritos amarillos que eran el DM y se peleaban entre ellos y estaba buenísimo. Sí, sí Y suena muy después, bueno. sí, es muy bueno. Y después, o sea, la premisa de ese era que los jugadores se frustraban enormemente porque el DM era súper railroady. Y y después hubo un segundo webcomic que estaba inspirado en DM of the Rings que se llamaba Darths and Droids o algo así. Ok. Y era lo mismo, pero con las películas de Star Wars, las 6 Ajá. originales. Y ahí la diferencia es que la campaña se suponía que sí estaba cool. Bien dejaba que pasara lo que Sí pasara. estaba cool. Sí. Justo, Y entonces... Bueno, sí, sí, continúa, continúa. no sé, y básicamente con eso me interesó D&D, quise ver qué era y empecé a explorar y conseguir los libros y todo eso. Ok. Justo te quería preguntar porque después de que yo jugué con ustedes, yo me embarqué en mi propia aventura de jugar D&D. Entonces yo conocí como muchos estilos diferentes de DMs y de jugadores y todo así. Y tú eres el más como único. No sé si eso tiene sentido. Porque todos los demás DMs son muy aferrados a las reglas y son muy rígidos. Sí, Y sí, eso he notado. ¿Qué ibas a ajá. decir? No, o sea que justo te iba a preguntar como, ¿tú dónde sacaste? Porque tu estilo es muy flexible. Y Mm, así nos enseñaste a jugar nosotros. Entonces, mi estilo de DM es muy parecido al tuyo. O sea, yo también soy como muy flexible. Dejo que mis jugadores. O sea, que ayer mm. pudimos one-shotear a tu jefe. O sea, eso no pasa en muchas otras campañas. Y sí, sí, pues eso fue una mezcla de factores, porque en parte sí influenciaron los webcomics que yo decía, porque en el primero era impresionante cómo, o sea, es muy graciosa las bromas, pero básicamente lo que ves es cómo los jugadores se están frustrando porque el DM tiene como su historia específica que quiere hacer Ah, y los está arrastrando y deformando todo lo que hacen para acabar en esa historia. Y se acaba volviendo muy frustrante para los jugadores. ujú, Y después en el segundo, la de Star Wars, lo que pasaba era todo lo contrario. El DM era bastante más adaptable. Y ok. luego una de las cosas que me pasó fue la primera campaña que jugué. Porque yo les dije a mis amigos básicamente como, hey, descubrí esta cosa que se llama D&D, se me hace muy cool, podríamos empezar a jugarla. Y Ah, entonces, hablando un poco, había un tipo de nuestra escuela que resultaba que quería ser DM.
que quería, bueno, quería jugar D&D. Ah, Jugaba un poco y tenía unos kits de campaña inicial, y él acabó siendo nuestro primer DM. Y jugamos como 3 sesiones de esa campaña. Y ha sido de las peores campañas que yo he jugado en mi vida. Honestamente, porque me acuerdo muchísimo, porque lo que él tenía era, no sé qué historia de fondo habría tenido, porque ni siquiera estábamos interesados al final en conocerla. Pero lo que ocurría era que cada vez que acabábamos en una situación inesperada, o o en alguna cosa peligrosa, o en el momento en el que las cosas se iban a poner cool, se congelaba el tiempo y salía el personaje personal del DM, que era el viejo de los muchos caminos. Y nosotros odiábamos al viejo de los muchos caminos porque nos congelaba, nuestros personajes no podían hacer nada y nos transportaba a otro punto de la historia. suena un gran personaje. No sé de qué Oh, hablas. oh Dios, oh Dios. Yo quería asesinar al viejo de los muchos Ajá. caminos. Y Pero supongo que era como inmortal, ¿no? Si necesitaban atacar, era como, me te ah, transporto atrás de ustedes. es que, es que ni siquiera podías atacarlo, porque literal cuando él aparecía se congelaba el tiempo y tú te congelabas. O sea, Ok, tu, ok, sí, sí. tu personaje estaba así paralizado completamente, era la definición de Railroad. Y yo tengo una filosofía personal, que es básicamente que no existe el destino Ajá, en mis mundos. O sea, no hay nada así de que las acciones estén predeterminadas. A ok. mí, mi regla personal es que yo no puedo controlar a ninguno de los personajes. Siempre van a tener libertad de tomar sus decisiones y actuar como les parezca mejor e improvisar. Y hay veces donde en verdad no me lo espero, como cuando, por ejemplo, me one-shotean a un jefe que ya había estado planeando, uno de los 2 enemigos de una sesión. Ajá. Yo, el único momento en el que puedo tomar control de mis personajes es cuando sacan uno natural. Y es básicamente que y sí, me divierte porque solo es el momento donde me pongo creativo con qué tan mal arruinaron esa acción. Sí, es muy extraño porque muchos. O sea, normalmente varios DMs sí toman como control de varios personajes y te acompañan a veces como en la aventura o algo así. O sea, ese tipo como de NPCs que están como siempre a tu lado. Uh -huh. Que. O sea, yo tengo ahí como experiencias agridulces con ese tipo de personajes. Uh Porque -huh. a mí me ha pasado que hago como campañas que me gustan tanto que yo las quiero jugar. O sea, como Uh mundos que -huh. digo como, güey, ojalá pudiera jugar esto. Entonces, a veces acompaño tantito a mis jugadores sin intrometerme con su camino. Pero justo como, pues no sé, para experimentar un poco como de experiencia en vez de estar como nada más tirando los dados atrás de la pantalla. Pero sí, o sea, Sí. me parece muy interesante esa filosofía de yo solo tomo con todos mis personajes como la cagan. Y sí, sí, es básicamente eso. Yo tengo prohibido infringir en el libre albedrío de mis jugadores. Porque aparte, lo mejor de todo es que, o sea, sí tienes herramientas para controlar el camino de tus jugadores, Mm, si quieras o no. O sea, lo que ocurre es que lo peor que puedes hacer es decirles a dónde quieres que vayan. ajá. En cuanto le dices a una persona, ve a la derecha, van a ir a la izquierda. No les Sí. gusta que les digas a dónde ir. Pero lo que ocurre es que como DM, literal eres el dios de un mundo entero. Ajá. O sea, la ventaja que tienes con eso es enorme. Tus jugadores no tienen información completa. Entonces, si resulta que pusiste la cueva donde está el misterio en el camino que va a la derecha y ellos deciden ir a la izquierda, simplemente puedes mover la cueva hacia el Ajá. camino Sí, de la sí. izquierda. Justo. Siempre estuvo ahí. Lo único que está fijo es lo que ya le dijiste a tus jugadores. Ajá. Eso es básico. Y sí, lo que dices de personaje de DM, sí han pasado muchas veces que he estado así con ganas, sí es la tentación, Sí. Sí. pero básicamente lo que yo descubrí es que yo juego a través de mis monstruos Ajá. y de los personajes alrededor. Sí, Pero justo. digamos, uno tiene que dar un espacio, o sea, a los jugadores, que en sí son los protagonistas de la historia.
Ajá, sí, eso es muy fact, eso es lo que mucha gente no entiende. Que Sí, tus jugadores son tus protagonistas. y sí, porque aparte, o sea, es increíble, o sea, si yo quisiera hacer una historia fija con ciertos beats, yo lo que hago es escribo un libro. O sea, True. yo tengo esa capacidad, o sea, si quiero me pongo a escribir un libro, pero la gran magia de D&D es que es fantasía interactiva. Ujú. O sea, y te sorprenden completamente tus jugadores. Sí. Es, o sea, yo creo que jamás he tenido una sesión donde consigo hacer que sigan siquiera el primer paso. Es como planeo que se vayan a enfrentar contra un cangrejo monstruoso y resulta que a uno de mis jugadores lo que se le ocurre es tirarle carne y distraer al monstruo. Y de Ajá. repente yo digo, oh no, esa era una de las 3 peleas que había planeado en la sesión. Entonces improvisas, o Ajá. sea, y es lo más divertido. Sí, tienes que tener una capacidad de improvisación bastante grande. Y sí, o sea, y en cierta forma planeas de manera alternativa, Ajá. es lo que yo he descubierto. O sea, básicamente no tienes la capacidad de predecir qué va a ser una persona en un cuarto, o sea, un ser humano real. Menos aún cuando son 3, 4 jugadores o más. Ajá. Te van a acabar sorprendiendo. Básicamente lo que yo he visto es que lo que me ayuda a mí es diseñar, es planear el mundo en sí, describirme a mí, me escribo un poco cómo es el mundo, qué características tiene, me hago listas de ideas con monstruos y después me hago muchas veces o sea, posibles situaciones, porque muchas veces lo que tienes que hacer es la ilusión, o sea, es como magia, lo que tienes que crear es una ilusión, no todo el trabajo de fondo. Entonces Ujú. simplemente tienes con unas cuantas cositas y tienes alternativas. Por ejemplo, cuando hicimos un misterio de homicidio, yo lo que hice ahí es que me hice una lista de pistas Ajá. que pueden ser, porque yo no tengo ni idea de cómo van a actuar mis jugadores. Y aparte la transmisión de información no es perfecta. A mí me tocó una vez una sesión donde el DM hizo un puzzle adentro del juego. Ok. Un puzzle rígido y fue una pesadilla. Ah, ok, ok, ya tú. Rígido. O sea, Ajá. era como que teníamos que hacer una serie de acciones muy específicas Para pasar. en una casa embrujada para poder escapar. Ajá. Y no teníamos ni idea de qué era. Y fueron como 2 horas y media de nosotros caminando de un cuarto a otro, los mismos cuartos, ¿no? Ajá. Intentando ver cuál era la serie de acciones que necesitábamos hacer para para avanzar la historia. Ajá. Y eso no funciona. Si vas a hacer, por ejemplo, un misterio o un puzzle, lo que yo hago es justo para el asesinato. Me creé una lista de pistas, unos cuantos eventos y diseñé cuáles eran los asesinos más o menos la idea que tenía. Después de esto, como 80 o 90% de las pistas que yo creé nunca fueron utilizadas, pero siempre tienes como así una reserva de cosas con las cuales puedes reaccionar ante los jugadores. Ajá. Y luego lo que es mágico es la lista de nombres aleatorios. Sí. Porque, porque tú puedes diseñar tu ciudad como Minas Tirith, súper cool, tienes el Palacio Blanco enorme adentro y dices, va a estar bien cool, van a entrar al reino, van a hablar con el rey, van a ver hacia dónde van. Y lo que ocurre es que llegan a la entrada de la ciudad y de repente les dices como, sí, la ciudad tiene una entrada magnífica, al lado consigues ver un par de personas pobres y soldados y de repente tus jugadores deciden ir a hablar con los pobres y te dicen como, ¿cómo se llama? Y al instante es como, Sí, oh oh. no. Siempre me pasa eso. Siempre, siempre, es terrible. Sí, el problema es que yo no tengo mi lista de nombres apuntada. Yo la saco en ese momento. Digo, oh fuck, no esperaba esto. Y nada más como googlear rápido. Sí, sí, yo lo que hago es que me he escrito a veces así como un cuadrito con 15 nombres. Algo así, solo como nombres que me sonaban cool, medio fantasiosos. Ajá. Y cuando alguien pregunta cómo se llama alguien, solo agarro uno de esos nombres. Y dependiendo de la situación se adapta todo. Pero
muchos otros DMs que planean sus campañas como si fuera un libro, Ajá. como si fuera así una historia que es como después de la frase A va la frase B y después de la B va la C. Y Ajá. si alguien elige D, de repente no sabes qué hacer. Pero Sí. yo creo que lo que uno debe de hacer como DM es crear el espacio en el cual se expresan y actúan los jugadores, más que nada. Exacto. Sí, justo lo que yo le recomiendo con nuevos DMs o algo así es, o sea, tú creas tu mundo y tienes que, o sea, y entiéndelo. Tú tienes que ser la primera persona en entender tu universo, tu mundo, tus personajes. Entonces, Sí, si tienes como tres taberneros, pues tienes que saber quiénes son esos tres taberneros y cómo actuarían en diferentes situaciones. En vez de que sí, tengan un patrón de movimiento y frases ya hechas. y sí. Porque no por nada los RPGs, o sea, los RPGs grandes hoy en día los hacen equipos de cientos de personas. Ajá. Si quieres prehacer todo, y aún así se va a sentir mucho más falso que en un momento donde un jugador de repente dice, ok, pateo la silla, subo a la mesa y empiezo a cantar en la taberna y le permites hacer eso. Ajá. O sea, en cuanto las personas sienten que empiezan a tener la libertad de hacer con sus personajes lo que quieren hacer, o sea, les encanta, porque esa es la idea, o sea, en mis mundos la idea es como, no controlo las acciones de un personaje, lo que controlo son las consecuencias de sus acciones. Ajá. O sea, es Justo. básicamente eso. O sea, no, nada evita si un personaje quiere el meterse a una casa de guardias y matar a los dos guardias que están ahí. De hecho, eso lo que me da, básicamente, es la oportunidad de anotar eso en mi cuadernito y de repente, después, 2 horas después, resulta que está habiendo una investigación en toda la ciudad para intentar encontrar el asesino. Ajá. Y en cuanto pasa eso, los jugadores se quedan asustados, más que nada. Sí, 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 muchos, de hecho, es lo que pasa mucho cuando nuevos jugadores llegan y también DMs, o sea, mucha gente viene, bueno, ahora, ho- hoy en día, mucha gente viene como de videojuegos y como ideas de RPGs como más, o sea, como Skyrim, Oblivion, Final Fantasy, etcétera, ¿no? ujú. Y lo que pasa es como, o sea, pues no tienen como libertad total en ese tipo de juegos. Entonces cuando llegan a D&D o, o hacen como pura tontería siempre, Sí. que es como, sí, está bien que tengas libertad, pero tienes que hacer como reglas. O, o jamás tienen como consecuencias de sus acciones. Muchos DMs no Ujú, hacen eso, o sea, es como, mato tres guardias, ok, sigues la campaña normal. Entonces, pero se siente ujú. como mucho más vivo el mundo si les das justo esas consecuencias. Mataste a tal persona, no sé, su hijo se va a vengar de ti en algún punto. O vas a tener como un asesino a sueldo por tu cabeza, etcétera. Sí, sí, definitivamente. Y con que hagas un par de esas cositas cada tanto, al instante cambia su percepción del mundo completamente. Ajá. En cuanto de repente resulta que ese homicidio o ese robo hace que de repente otros personajes estén reaccionando, estén buscando cosas o intentando resolver lo que pasa o intenten vengarse de ellos al instante empiezan a actuar de una forma completamente distinta. O sea, Ajá. a mí me ha pasado que dar una consecuencia así de que un homicidio hizo que de repente los buscara la policía, de repente ellos se volvieron paranoicos. Estaban así moviéndose en el bosque, poniéndose disfraces, mintiendo o lo que fuera, pero de repente se metían completamente en el mundo. Ajá. Sí, No. también justo hace poco hice como un pequeño videíto explicando cómo hacer DM, entre comillas. Ujú. Y justo dije que tenías que mantener la atención de tus jugadores porque es muy fácil perderlos en D&D. Es muy fácil que un güey ya se empiece a distraer y ya no se acuerda de qué está sucediendo. Y justo con estas como pequeñas cosas los enganchas y los mantienes ahí como a la Sí. expectativa de qué va a pasar después. Y sí, sí, es una mezcla, porque también después tienes que ver cuáles jugadores valen la pena.
Sí. Porque luego, a mí lo que me pasa mucho es que luego hay algunos que solo inevitablemente van a aburrirse y empezar a ver su celular o Ujú. lo que sea. Básicamente yo busco que mi regla número uno es como no se saca el celular durante el juego, Sí. a menos que sea una emergencia. Y jamás me ha pasado que haya una emergencia lo suficientemente importante. Pero, pero sí, eso ayuda también a, a mantenerlos con la atención en el juego. Aparte que no sé por qué, el DM siempre va a recordar mucho mejor toda la información de lo que está pasando en la campaña que tus jugadores. O sea, pues porque tú ya la tienes vista, ¿no? O sea, tú estás viendo como desde... Es como si vieras un Sí, laberinto desde arriba y dices como, ah, sí, en esta puerta mataron a tal persona. Los jugadores están como caminando por el laberinto sin que les importe nada. sí, aunque a veces es gracioso porque es como que así está en una situación como, oh no, la cueva está súper oscura y todo, y dices como, en tu inventario literal tienes antorchas. Sí. Ah, cierto. Es tu personaje. Sí, Tu personaje puede lanzar fuego, carnal. Ah. sí, sí, pero después sí, sí se adaptan y te sorprenden de algunas formas, que Sí. después sí es como que estoy analizando la situación y es como sus estrategias están siendo demasiado inteligentes, ¿cómo puedo contrarrestar esto para que sea un peligro para ellos? Ah, ¿No? sí, sí pasa también. También Sí. hacer como... O sea, yo no hago puzzles como rígidos, pero me gusta... O sea, justo como investigar algo así en una casa. Lo que yo hago normalmente es como... O sea, en juegos serían como una serie de triggers. Que son como, ah, Mm, si entraste como a la biblioteca, va a pasar esto. Si entraste como a tal habitación, va a pasar esto. mm. Etcétera. Y voy soltando como pequeñas migajas para que vayan, o sea, si puedes como si pueden hilar como la historia ellos por sí mismos, está perfecto. Eso les dará como mayor, o sea, no sé, se siente mejor para ellos. Pero si no, pues también ya les voy poniendo como pistas como más claras enfrente, ¿no? O como conversaciones mucho más fáciles. Sí, eso es lo mejor, porque yo lo que he descubierto es que con un buen DM jamás verdaderamente vas a fallar un check de percepción. Sí, Sí eso es sí, muy true. o sea, sí es esencial para la historia. O sea, vas a fallar el check de percepción y lo peor que te va a ocurrir quizás es que te atacan primero los enemigos, Ajá. pero eventualmente de alguna forma le vas a dar las pistas. Y hay tantos trucos que puedes usar que es como, ok, todos los miembros del grupo van a tirar percepción. Eso significa que es probable que al menos uno saque decente. Ajá. Y tu, O ajá, y tu tiro dices como, ah, pues, mientras saquen de 10 para arriba, ya lo hicieron. Sí. Sí, eso sí, es como el estándar, es como 10 para arriba. Es como, por favor, solo quiero que avance. Sí. Por favor, ve la trampa. Sí, o haces así como, tira un check de investigación o de inteligencia. Y básicamente el check de investigación y de inteligencia es como le empiezas a decir como, oh Dios, parece que estas heridas las hizo una persona que era muy fuerte, casi más fuerte que un ser humano normal. Ajá. Y entonces ya dejan de sospechar del pobre campesino que no tiene nada que ver. Ajá. De hecho, hay una regla en diseño de juegos y diseño de niveles. Ujú. Sí, diseño de juegos en general. Que es como tu usuario es estúpido. O sea, neta lo tienes que tratar como la persona más tonta del mundo. Porque Sí, aunque no lo sea, pues muchas situaciones pues, a veces te rompen. ¿Cómo se llama? Lo que está pasando. O no logras entender. O no logran entender como perfectamente qué está sucediendo. Entonces es como, sí. O sea, le tienes que ir soltando poco a poco la información. sí, sí. Y hablando justo de juegos y todo eso, y creo que como mencionabas antes, de los DMs que vienen básicamente de Skyrim y otros RPGs así, yo creo que una de las mayores debilidades de un Dungeon Master es haber leído el libro de reglas, Sí. porque tus jugadores no leyeron el libro de reglas. Creo que Ajá. solo en mi vida he visto un jugador que se puso a leer el libro de reglas. Fuera de eso, ninguno de ellos lee el libro de reglas, pero tú lo leíste y te da como una paranoia
que es Ujú. como, tengo que hacer que las reglas entren exacto para las distintas situaciones, porque aparte, esos libros de reglas te dan reglas para todo, hasta para respirar bajo el agua y que te dicen como, ah, sí, tu hechizo solo puede mover como 3 pies cúbicos de tierra Ajá. o algo así. Y Sí. si te intentas memorizar eso, te vas a volver loco. Y si intentas aplicarlo, vas a volver loco a tus jugadores. Ajá. Sí, yo no creo que sea malo leer el libro de reglas. Yo creo que más bien tienes que entender que no son reglas, son sugerencias. Exacto, exacto. No, o sea, claro que tienes que leer las Ah, sí, reglas. sí. Si no, no vas a saber cómo funciona el juego. Ajá. Pero, por ejemplo, yo, de todos los RPGs que he probado, de todos los juegos de mesa, creo que mi favorito ha sido el sistema de D20 que he visto, que es básicamente el que usa D&D Ajá. en quinta edición. O sea, tienes 6 atributos. Luego tienes reglas muy simples de cómo atacar y eso es casi todo. O sea, tienes Ajá. un par de detallitos más, pero lo importante es que tienes 6 atributos que representan básicamente todo lo que se te pueda ocurrir que pueda hacer una persona. Y es tirar un D20 y ver si eres exitoso o no. Eso te abre unas puertas y claro, te aprendes otras reglas, pero como dices, son sugerencias. Ajá. Yo creo que la peor sesión que yo he tenido fue cuando porque a mí me encanta Warhammer 40K y descubrí que hay unos RPGs de mesa Ajá. de Warhammer. Hay muchísimos y son muy buenos, parece. Pero el problema entonces es que me conseguí los libros y me conseguí el de Guardia Imperial porque son geniales. Ajá. Este, pero el problema es que el sistema de reglas en ese juego es atroz. Es verdaderamente atroz. Es una pequeña Biblia. Me Ajá. había hecho un documento que era un resumen de las reglas básicas para básicamente moverte y atacar y no sé cuántas cositas más. Y eran como 10 páginas o algo así. Ajá. Y Qué loco. simplemente eso te masacra el pacing del juego, porque Mm. en verdad, si quieres algo que fielmente te simula las reglas y que te suma todos los números como debe ser y todo, juegas un juego de computadora. Las Ajá. computadoras son mucho mejores calculadoras que un humano. La Ey. ventaja que tienes con un DM humano es que es humano, entonces Ajá. puede reaccionar a lo que le tires. Tiene sentimientos. Ah, sí, tiene sentimientos y es adaptable y Mm. entonces puede reaccionar a lo que hagan sus jugadores. Y de hecho, o sea, con las reglas así como las del sistema de D20, Mm. yo he conseguido adaptarlo a muchísimas cosas distintas. Sí. He adaptado así, lo he adaptado a campañas de superhéroes, lo he adaptado a campañas cyberpunk, me he creado una campaña basada en un manga, Ujú. o sea, todo, porque son reglas simples que puedes enseñar en como 15 minutos, 20 minutos y ya, no te quedas metido en las reglas. Yo he visto DMs que juegan con el libro de reglas al lado y todo indexado. Sí, sí. Y sí, eso También, no funciona. también, ajá, creo que eso no nos funciona a nuestro círculo de jugadores. Porque creo que nuestro círculo de jugadores son como muy casual, ¿no? O sea, como güeyes que neta solo Sí. quieren ser un elfo partiendo madres. Pero pues yo he estado en mesas, o he visto mesas, donde sí, todos los jugadores están jugando así con el libro de reglas al lado. O sea, les gusta, es como. Así es como juegan D&D. A mí se me hace muy extraño, yo no podría jugar D&D así. Sí, sí, para mí es una forma de pensar alienígena, porque Ajá. justo, o sea, yo tengo algunos juegos que son tan complejos que, o sea, si quiero ponerme a hacer min-max o si quiero ponerme a aprender todas las reglas, me voy a alguno de esos juegos de mi computadora. Mm. Para mí empezar a simular todas las reglas o buscar la forma óptima, porque eso también a mí me ha desesperado, es como, tienes las cosas así raciales de tus personajes, básicamente tienes DMs donde si no optimizas tu personaje no tienes forma de sobrevivir. Ah, sí, eso no está cool. Eso no está cool, es como, ok, pero quiero hacer un enano mago, pero dices como, pero los enanos no tienen ningún bonus racial a inteligencia.
ni Ajá. nada por el estilo. Entonces al final los únicos magos que ves son magos Ajá, elfos. son elfos. Eso, eso no está cool en mi opinión. Sí, no, En mi no opinión, o sea, tampoco. creas tus personajes y adaptas a las situaciones. Porque aparte, o sea, justo, yo tengo la filosofía personal de que el momento menos interesante de un personaje es su muerte. Más que Oh, nada, ajá, o sea, lo más interesante de un personaje es su vida, qué ujú. hace, cómo reacciona, cómo cambia con las campañas. Por eso las campañas que duran muchas sesiones a mí me fascinan, Ah, porque uno ve a los personajes cambiar y cambiar su relación con el mundo. A veces he matado personajes, ok. pero son bajo condiciones muy específicas. Y muchas veces es casi casi el personaje que decidió que ha llegado su momento de sacrificarse Ajá. o lo que sea, o que se meten en una pelea que va a ser muy, muy, muy peligrosa. Ujú. Digamos, es como una mezcla como de simulación, pero le haces como bordes suaves a la simulación. Dices así como, esta va a ser una pelea difícil, pero si todo va bien, digamos, los va a llevar al límite, pero no los va a matar Ok. a los personajes. A veces sí llega a extremos donde si está un jugador nivel uno luchando contra un Dracolich, si no le veo salida. Ajá. O sea, si intenta huir, quizás le dé así algunos checks que quizás le permitan esconderse o Ujú. lo que sea. ¿Has Pero, jugado Lisa de Painful? no, no lo he jugado. Ok, Lisa de Painful es un RPG. O sea, es muy. Está muy denso. Es como un RPG muy denso en un mundo muy. Muy hecho mierda. Ujú, Pero tiene un sistema de personajes y un sistema de combates. En que hay personajes que te pueden como matar a tu personaje. O sea. Y tus compañeros son como personajes aparte. Que ujú, también funcionan como D&D. Si su vida va a cero, están inconscientes. Pero ujú. hay personajes que lo pueden matar. O sea que es como matar, matar. Y tu personaje desaparece del mundo. Jeez. Entonces, lo que. O sea, eso sonará como muy culero en teoría, ¿no? Así dices como, no mames, güey. Mataron al personaje que llevo como un buen de tiempo leveleando y qué sabe qué, y me lo matan así de golpe. Pero también cuando te pasa como jugador, te empiezas a sentirte como, justo como paranoico o muy presionado. Entonces como, ay, tengo que jugar un poco más defensivo. Es como un Nuzlocke de Pokémon. Y yo pienso así D&D. Yo sí mato personajes y si el personaje se lo merece, Sí, lo voy a matar. Porque eso también es una lección para los otros jugadores. Es como quizás no tuvieron sí, que ser tan tontos o hacer como... O, ¿cómo se llama? Cabalgar hacia una línea de guardias súper entrenados. No, o sea, tienen que pasarse la mejor. Entonces sí, o sea, se siente feo para el jugador a veces, pero intento que sus muertes sean tensas. O sea, que sea un momento tenso de voy a sobrevivir o no. O sea, sí. ujú, Sí, yo estoy de acuerdo ok, en eso. Depende muchísimo de la situación. Que yo sí he llegado a matar personajes. Y es más que nada justo eso, cuando la situación es peligrosa o si hacen algo extremadamente estúpido y todo. ey. También lo que meto mucho a la ecuación es cuál es el tono de esta campaña. Ah, ok, sí, Y, sí, eso tiene mucho sentido. y Ajá. el tono es una cosa muy compleja, Sí, sí. porque básicamente depende muchísimo, o sea, de tus intenciones como Dungeon Master, de tu habilidad, pero aparte depende de qué empiezan a hacer tus jugadores. Y yo creo que es muy importante adaptar, aunque sea un poco tu tono, a cómo están los jugadores, Ujú, que la campaña se crea entre todo el grupo. Porque sí, por ejemplo, cuando es, o sea, creo que casi nadie lo conoce, pero el manga de Gantz, ajá. o sea, ese es el manga que yo adapté a campañas y ese está más que nada diseñado para así varias sesiones, pero cada una son básicamente misiones de cazar alienígenas y monstruos. Pero la temática de Gantz siempre ha sido extremadamente letal. Ajá. Es como, o sea, son cosas donde en una misión pueden morir todos y solo queda un tipo Ujú, o lo que sea. Y la idea es que tienen que matar suficientes de esos alienígenas para conseguir 100 puntos. Y ahí eligen qué hacen con sus personajes. Pueden o escapar del juego o revivir a alguien más o conseguirse un arma cool, ajá. básicamente. Pero entonces en esas campañas de Gans, como la atmósfera es, o sea, este sí es completamente táctico.
Son peleas donde ustedes están en desventaja, tienen que ver cómo ganan, usen todas las herramientas a su disposición y yo los voy a matar sin ninguna especie de culpa. Ah, Pero si en cambio es algo un poco más casual o de diversión, o digamos, algo que se vuelve más épico, menos gritty, o sea, que no. ya no es tanto Game of Thrones, sino que se empieza a volver más Señor de los Anillos, ahí sí empiezas a regular más. Ahí ya buscaría más muertes tipo Boromir o Gandalf, Ah, digamos, si Gandalf hubiera quedado muerto. Son como muertes que son momentos de personaje. o también como pérdidas, o sea, a veces con materiales. O yo Sí. lo que hago, en vez de matar gente, es les corto como su mano o sus piernas o algo así, o sea, una pierna. O, así, Ah, o sea, ajá, que se vea marcado por esa pelea, como de diferentes maneras. sí, eso también a mí me encanta. Porque justo o les haces perder objetos Ujú. que habían conseguido. O por ejemplo, o sea, es que es interesante porque al final lo emocional acaba teniendo un valor que es igual o mayor incluso que la cantidad de piezas de oro que tienen en su Sí. inventario. Porque luego yo me acuerdo de una campaña donde uno de sus personajes justo murió por un accidente absurdo. Pero tenía un mono y se quedaron con el mono Sí, cierto. y lo cuidaron muchas sesiones, sí. Y me acuerdo cuando en una pelea contra un jefe, lo que acabó ocurriendo fue que en un momento murió el mono en la pelea. Y ellos se quedaron traumados con eso. El Pero mono. digamos, su momento de personaje fue la muerte de su mono mascota. Ajá. Y es muy interesante, eso lo hace mucho más interesante. Yo creo que hay otros DMs y me ha tocado algunos DMs que prácticamente están buscando en todo momento llevar sus personajes al borde de la muerte y llevar así a party wipes, Ajá. Sí, ¿no? básicamente. Total party kills, que digamos, quizás para algunos les es fascinante, pero para mí solo en la campaña de Gantz, básicamente. No, yo jamás he hecho party wipes, creo. Sí, 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 yo no. solo... En Gantz llegué al punto, creo, donde solo sobrevivió un personaje de un grupo de como seis Ah, en la pelea. está. Fuera de eso, jamás he hecho Total Party Kill. Porque aparte, si haces Total Party Kill, se acabó la historia, Ajá. Sí, sí, básicamente. justo. Es como tienes que reiniciar. Sí, Totalmente pones como el pie como DM. y Bueno, sí. sí lo he hecho para ya acabar una campaña. Es como, güey, te juro, ya no quiero jugar esta campaña. Ya la estamos como alargando muchísimo más de lo que deberíamos. Voy a matar todo. Ya, así. Este es el final, este es el último capítulo. Sí, conclusiones puede ser, aunque terminar campañas es muy difícil. Sí, sí, te viene que es muy complicado. Pero llega un punto en que los jugadores y tú como DM ya sientes como, esto ya no me está dando tanto material. Sí, y sí, llega a su final natural. Ajá, Sí, yo creo que es más que nada el viaje y no solo llegar al final, ajá, la justo. campaña de D&D. Que después se quedan con 10.000 historias de esas aventuras que tuvieron. Ujú. Es lo más cool. También, Matías, Pero, eres ¿ah? una persona con muchas referencias. No entiendo de dónde sacas tanto material en tantas cosas. No sé, ¿Cómo le haces? lee. O sea, sí, pero es como, no sé, si sacas referencias de todos lados, yo se me hace muy impresionante. O sea, porque sí leo y veo y consumo como, Ajá. intento consumir de todo, consumo más videojuegos sobre todo, pero, ajá, pero cuando llevas a tus campañas es como, sí, saqué este monstruo de tal historia, leí esto como en tal cuento de quién sabe qué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es como, o sea, cada campaña tuya tiene como vibras muy diferentes de muchas cosas. Aunque estamos jugando una campaña de. O sea, no sé, tu campaña de Gantz. Aún así tenía monstruos. O sea, Lovecraftianos. Y después metías como cosas de Berserk. Y quién sabe qué. Es neta, es como. ¿Cómo le haces para sacar tanto material de tantos lados? Pues
es una mezcla de cosas, ¿no? Porque para empezar, sí es como dices, o sea, la importancia de leer y consumir muchísimos medios. Y ahí yo sí creo que leer es fundamental. Hay algunos que se dedican solo a ver películas o cosas así, Mm. pero la gran ventaja de los libros es que son el medio con mayor densidad de información. O sea, Ajá. porque cuando ves las palabras por minuto o por hora en una película o en un videojuego, no se comparan a las palabras por minuto que consigues en un libro. Mm. Entonces, si lees muchísimo de distintas cosas, empiezas a tener mucho material. Pero después de eso hay otro lado que es entrenar tu cabeza para combinar cosas, para Ok. crear cosas. Porque una de las ideas que yo considero de las peores que existen es la idea de talento Sí, no, yo y de tampoco creo eso. talento Ajá, y de sí, no. talento creativo. Porque te digo, yo aprendí a ser creativo Mm. cuando tenía 17, 16 años. Antes de eso no creaba nada. O sea, es una habilidad que se crea. Y básicamente mi mayor recomendación para esas cosas es como que te consigues un cuaderno y cada día te pones a escribir ahí lo que sea. Yo una vez justo vi una entrevista con John Cleese, que es de Monty Python, Ajá. y él daba una metáfora de la creatividad que se me hacía súper cool, que era que la creatividad es como una tortuga dentro de su caparazón y lo que hace es que cada tanto saca la cabeza y ve si alrededor está seguro para empezar a caminar. En cuanto Ok. empiezas a agredir a la creatividad, se cierra. Y lo que mucha gente hace es que básicamente empieza a hacer algo creativo y al instante se matan a sí mismos, o sea, se atacan a sí mismos empezando a decir, esto es malo, esto no sirve o no Mm. me gusta, no es tan bueno como lo que he visto. Pero en creatividad, calidad no importa, lo que importa es cantidad. Lo que importa es Ajá. que hagas muchísimas cosas. Empiezas a escribir y no juzgas lo que creas. O sea, si se te ocurre una idea de gatos superhéroes para una historia y dices, no, eso es estúpido, no, no haces eso, solo anotas gatos superhéroes Mm. y uno de los gatos consigue, no sé, sacar rayos láser y el otro es capaz de cambiar el color de su pelo y camuflarse o lo que sea. Ah, Y después de eso pasas a la siguiente idea, porque la creatividad no es crear cosas de la nada, es combinar cosas que ya has visto, sí, justo. básicamente. Entonces, es justo, o sea, si una persona jamás ha visto, si un arquitecto jamás ha visto casas más que unas que son cuadradas de ladrillo, todas las casas que va a hacer van a ser Ajá, sí, básicamente justo. cuadradas de ladrillo. Entonces te alimentas con los libros para tener el material y después haces eso de cada día escribir cositas, crear cosas y escribir ideas en masa. Yo he tenido veces donde justo me pongo a escribir pedacitos de monstruos o escenas que se me ocurrirían con monstruos o ideas, lluvias de ideas, son lo mejor que existe. Ujú. Y para crear monstruos hago mucho eso, solo lluvias de ideas. Al final ni siquiera sabes de dónde están viniendo todas las ideas. Solo llegan. Solo llegan, pero justo es como que entrenas tu cabeza para hacer eso. Ajá. Y en campañas es difícil. Han habido veces donde sí he improvisado monstruos en el momento, varias veces donde lo hago, pero en general, y sobre todo para los monstruos que son más peculiares o para jefes, es como que hay una breve planeación previa, o Ujú. al menos lluvia de ideas, que digo, no sé, pirata con una ballesta gigante, o o monstruos que parecen basura, pero cuando te acercas sacan dientes y patas y te intentan morder, Ajá. o cosas así. Y después solo te adaptas a la situación. Sí, en mi escuela justo tenía una materia llamada creatividad. Suena muy extraño que sea una materia. Pero, o sea, Suena cool. el profesor no. Sí, eso estuvo cool. El profesor nos. O sea, nos dijo como. Yo no les puedo enseñar creatividad, güey, así. Eso no se enseña. Pero les puedo enseñar como herramientas para hacerlo. Y justo hay una herramienta llamada la flor de loto, en el que Ujú, escribes como una idea, ¿no? En un papel. Después le haces como 9 ideas alrededor de ella. Y luego de esas nueve mm, ideas haces como 9 ideas alrededor de cada una. Entonces vas abriendo como todo este abanico de ideas. Y ya después, si alguna
si te empiezan como a llamar la atención y empiezas como, o sea, no criticar, pero empiezas como a depurarlas, ¿no? Empiezas como a decir como, sí, los gatos superhéroes eran cool y puedo agarrar como parte de esto y parte de esto y parte de esto y parte de esto y ya está como tu amalgama de cosa ahí. Y sí, entonces yo también estoy muy de acuerdo con eso. Sí, pues sí, a mí por ejemplo la creatividad, siempre que pienso en creatividad, lo que me viene a la cabeza es un experimento que hicieron una vez en como un tallercito de manualidades. No. Es un experimento medio conocido, pero eran donde tenían que hacer vasijas de cerámica y tenían dos grupos de personas y a un grupo los iban a calificar por la calidad de las vasijas que hicieron. Entonces, básicamente, lo que importaba era que hicieras pocas vasijas, pero de excelente calidad, No. de la mejor calidad que podías. Y luego había otro grupo que era, te calificamos por la cantidad de vasijas que haces. No Okay. importa la calidad de las vasijas, lo que importa es el número. Cuando terminó todo el experimento, lo que vieron es que las mejores vasijas no venían del grupo de calidad, venían del grupo de cantidad. No. Y eso para mí es esencial. Tus ideas, lo que importa no es así que intentes matarte horas y horas para así pulir una idea y hacerlo lo mejor posible. O sea, las ideas buenas no vienen así. Si piensas más sobre una idea particular, no va a afectar mucho que sea buena o mala. No. Lo que importa es que hagas un montón de ideas y después revisas lo que escribiste y agarras lo que se te hace bueno. Sí, lo que yo creo es que también con las ideas tenemos como... O sea, tenemos siempre mucha mierda en la cabeza. Entonces, si la vamos como sacando... O sea, yo siento que justo sacarlas es un proceso de ir liberando tu mente. Y siento que si en el momento que liberas tu mente, te llega como la idea buena. Pero esa idea, Sí, o sea, no pudo haber llegado sin haber sacado el resto. sí, estoy completamente de acuerdo. Y ya justo como Como un esa idea pozo. buena, ajá. O sea, como esa idea buena se puede complementar con el resto de pequeñas ideitas que tuviste. Ujú. Sí, definitivamente. Aparte que justo escribir, el lenguaje mental es muy abstracto en mi Ujú. experiencia personal. Escribirlo al instante te lo vuelve concreto. Y aparte, como dices, o sea, te permite solo olvidarte de esa idea y pasar a nuevas cosas. Limpiar tu cabeza. Sí. También, ya dijiste que lees mucho. ¿Quieres recomendar alguno de tus autores favoritos? Uy. Uy, esto siempre es lo mejor. Recomiendo, recomiendo muchísimo este Terry Pratchett. Terry Pratchett es muy bueno. Terry Pratchett es buenísimo. Su serie de Discworld es fantástica. Ujú. Y aparte son como 41 libros o algo así. Sí. Yo llevo 17, creo. Este, o sea, y cada uno es cortito, pero llenísimo de ideas interesantes e incluso de muchísima filosofía. Ujú. Después de eso, recomiendo muchísimo, en la misma vena, digamos, de comedia inglesa, pero en ciencia ficción, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que Ese no es lo topo. muy, muy bueno. ¿Cómo? Que ese no lo topo. Ah, ese es muy bueno. Se trata de que el inicio de la historia empieza con el día normal de un hombre inglés que se llama Arthur Dent Ajá. y la Tierra es destruida por unos alienígenas que se llaman Vogons para construir una carretera interespacial. Ok. Este, eh, y de ahí es como él consigue escapar con un amigo suyo que resulta ser un alienígena y son hitchhikers a lo largo de la galaxia. Uy. Pero esa cosa evoluciona, es imposible de describir, es comedia buenísima y llenísimo de ideas y cosas distintas. Y, y sí, eso te llena, te llena. Todo eso es material excelente para la imaginación. ¿Alguna vez has leído a Brandon Sanderson? Eso te iba a decir. Ok, Brandon sí, Brandon Sanderson es Sanderson buenísimo. es buenísimo. Es buenísimo, porque sí, su forma de hacer sistemas de magia y sus clases de Ujú. escritura son buenísimas.
Si no Sí, has visto sus clases de escritura, es excelente también. sí, justo Y he estado aparte, leyendo Mistborn ahorita. sí, Mistborn es muy bueno. Ujú. Después recomiendo también Stormlight Archive. Si lo encuentras, es su serie de fantasía épica Ok. y lleva 4 libros de 10, pero son buenísimos. Pero sí, después, por ejemplo, recomiendo muchísimo buscar cosas como la obra completa de Lovecraft. Es Ah, fascinante. Lovecraft está ahí llenísimo de historias de horror cósmico y todo, pero muy imaginativas. Incluso también si buscas, hay un cuento, por ejemplo, muy bueno que se llama The House on the Borderland, ok. que es de como 1898 o algo así, que acabó inspirando muchísimo a Terry Pratchett y a Lovecraft. Entonces, sí, hay muchísimas historias así. Yo lo que he visto es leer de esas cosas, leer historia. Leer historia te va a ayudar muchísimo. Porque lo que más necesitas es no tanto meterte de lleno a un tema, sino meterte poco A o poco muchos, ¿no? moderado a muchas cosas. De Mm, hecho, Brandon Sanderson, justo que a mí me fascina, tenía un blog post de como el 2007, mm, donde él hablaba de que en uno de sus libros de Stormlight Archive, uno de sus personajes es un doctor, ok. pero Brandon Sanderson es escritor, él no sabe de medicina. Ah, Pero lo que él hablaba es que, y esta también ha sido mi experiencia personal, es que para cualquier área de conocimiento es la regla de como el 60% o 70%. Y la idea es que con que investigues unos cuantos días, si quieres, en internet y de unos cuantos libros, o que leas un par de libros sobre el tema, puedes conseguir rápidamente el 60 o 70% de la información disponible en ese tema. Y después ya empieza a ser mucho menos eficiente el proceso. ah, Por ejemplo, él justo investiga en unos cuantos días de primeros auxilios este, y de medicina en sí, y eso le da un como 60% de conocimiento básico, general, y le permite hacer sus escenas bastante mejor. ah. No es un especialista en el tema, porque lo que ocurre es que para conseguir ese como 40% que te falta, necesitas una carrera de 6 años. Ajá, justo. Este, justo, o sea, necesitas muchísimo más esfuerzo. Pero, por ejemplo, si necesitas ser exacto, lo que él decía es que él consiguió ese 60% de información, que la consigue rapidísimo, Ujú. y y después escribía las escenas y tenía un compañero doctor al cual se lo pasaba y el médico le decía como, en este detallito deberías cambiarlo un poco, porque no es exactamente como se hace, Ajá. o lo que sea, pero tenía la idea general. Y es lo mismo con muchas de estas cosas. Por ejemplo, o sea, la mitología griega y la mitología nórdica son fascinantes, Ujú. ¿no? Son súper interesantes. Y podrías pasarte toda una vida estudiándolo. Ah, Te podrías pasar toda una vida estudiando solo mitología nórdica. Pero, por ejemplo, yo cuando hice una campaña inspirada muchísimo en mitología vikinga, leí así unos cuantos unos pequeños capítulos de un par de libros que tenía y después investigué básicamente en internet cosas. ah, Y lo que ocurre es que empiezas a descubrir que muy rápidamente tienes una idea general de la mitología nórdica y los libros acaban repitiendo muchísima información que es idéntica. ok. Lo único que ocurre es que a veces dices como, aprendí una frase en una cosa nueva en este libro y en este otro libro encontré otra cosita peculiar. Pero si quieres ser creativo, por ejemplo, es mucho más útil, yo creo, que leas 2 capítulos mitología nórdica, 2 vikinga, dos nórdico, 2 griega, 2 egipcia, 2 asiática, 2 africana, Ah, a que leas 10 capítulos de mitología nórdica, porque lo otro te va a dar una idea mucho más completa, vas a tener una variedad enorme. ah. Yo, por ejemplo, no siento que yo tenga buena memoria. A mí se me olvidan mucho las cosas y no consigo recordar siempre detalles específicos. Pero lo que sí me he dado cuenta es que mis intereses saltan mucho. Ah. Entonces,
yo he tenido justo épocas donde me interesé por ver cómo era el diseño de video o el diseño de audio o la escritura o el diseño de videojuegos o lo que sea, pero he estado saltando de área en área o diversas mitologías o la historia de la Segunda Guerra Mundial o lo que sea. Ujú. Y o sea, lo que eso acaba dándote es que sabes un poco de muchas cosas y eso te ayuda muchísimo. Ajá, y justo eso logra ser como... ¿Cómo se llama? O sea, porque pues, no tenemos que ser expertos para meter partes de mitología en una campaña de D&D o en un libro o lo que sea. Y, Y no, ajá, y siento que eso lo hace como mucho más interesante porque le da pequeños como texturas o flavors a tus historias, personajes, etcétera. Que, o sea, y ya no sí puedes como, justo como decías, combinar diferentes cosas. O sea, puede que si los nórdicos no tuvieran como ciertas características de los griegos, pues tú se las pones. O sea, se las combinas y logras dar como este estilo como de nueva religión ish rara. sí. Está muy cool. Y sí, y mezclas cosas, porque también justo, por ejemplo, para mí el ejemplo masivo es que, para los que no sepan, recientemente estamos haciendo una campaña que es oceánica, sobre todo con enfoque oceánico, ¿no? Y tiene muchísimo que ver la navegación y todo. No, Yo, por ejemplo, tenía que diseñar justo el barco en el cual ocurría el homicidio que ustedes iban a investigar, no. y quería hacer que fuera interesante. Cuando te metes al mundo de barcos de vela del siglo XVIII, es masivo. Es todo lo que es marina es Sí, críptico. ajá. O sea, todo es palabras que no entiendes, son millones de clasificaciones y qué hace que sea si fifth rate o sixth rate o no sé, ¿no? Y descripciones y lo que sea. Y es como, tengo dos opciones. Puedo, o dedicar meses, posiblemente años de mi vida a intentar volverme experto y completamente fluido para poderles básicamente construir barcos Ajá. Sí, no. del siglo XVIII a mis jugadores. O simplemente hago un trabajo más o menos, el barco se ve bastante bien y tiene una lógica de fondo. Y lo único que ocurre es que básicamente me arriesgo a que si en algún momento me toca un marinero en una campaña, que es uno de mis jugadores, me diga como, el mástil no va ahí. No, Y sí, no va exactamente ahí. O así como una bodega nunca estaría al lado de esa cosa ajá. en particular. O algún detalle mínimo. También lo que yo hago para eso, o sea, Ujú, hace unas campañas tuve que diseñar un templo ujú. como, o sea, para un dios. Entonces, pues, o sea, sí, me puse a investigar como eso, pero ya era como, o sea, yo lo tenía que hacer como ahorita. Entonces, literalmente, como agarré un templo que se parecía al dios que estaba haciendo y lo copié. O sea, es como, ah, sí, así. O sea, entonces, como Sí. copiar ese tipo de cosas, al menos tú ya entendiendo como el concepto básico, siento que te ahorra muchísimo trabajo también. Y sí, sí, eso definitivamente, ay, ¿cómo se llamaba el pintor de Dalí? Dalí. Ajá. Creo que fue Dalí el que dijo que era, no me acuerdo, creo que era algo así como que un mal pintor le copia a otro, pero un pintor excelente le copia a tantos que nadie ya puede decir exactamente de dónde vienen qué piezas. Ajá. Y es más o menos eso. Mm. Así como dices, o sea, si necesitas, agarras ese pedacito del templo que necesitas, ¿por qué reconstruirlo o por qué intentar dedicarte al estudio de templos antiguos? Sí, ¿No? para qué reinventar la rueda si ya está hecha, ¿no? Y sí, te preocupas en cosas más importantes, que es Ah, como construir todo un mundo para tus jugadores. sí, justo. Ujú. Bueno, pues ya te robé una hora de tu tiempo. ¿Quieres dar como algún shoutout o algo así para algo? Pues no sé, no tengo nada particular que decir. Está bien. Es, sí, Pues espero que a va. todos les vaya bien. Muy bien. Eso es importante. Pues va, Sí, muchas gracias, Matías. Muchas gracias por compartir tu conocimiento de cómo ser un DM y
charlar conmigo de D&D, porque no tengo mucha gente que lo haga. Sí, es muy divertido poder hablar de todo esto. Sí, Igual indeed. sí. Y bueno, espero que te vaya muy bien, Kepe. A ti igual, Matías. Espero que tengas un gran fin de semana. Gracias, igualmente. Bye. Bye.